Muy bien, vamos a dar la tercera y última parte de estos comentarios de la observación de Judas. Entonces, ya hemos visto que hay muchos puntos importantes que observar. Desde el verso 10, ya observamos lo de Caín y lo de Coré, la contradicción de Coré. Hay que leer todo eso en el Antiguo Testamento, ahí están las citas en la Biblia para eso. Pero del verso 2 en adelante dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, ¿qué es un ágape? Una fiesta cristiana, pero hay que definirla. Comiendo impúdicamente, ¿qué es comer impúdicamente? Dice que comiendo con vosotros impúdicamente, se apacientan a sí mismos. ¿Qué es eso? Hay que preguntar eso para poder responderlo. Nubes sin aguas, ¿qué son nubes sin aguas? Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, que son árboles otoñales, sin frutos. Sabemos eso, pero hay que preguntarlo para la exposición. 2 veces muertos y desarraigados. Wow, ¿qué es 2 veces muerto? Esa pregunta hay que hacerla para investigar teológicamente. Dice que estas son manchas en vuestros ágapes, en el 12, pero ya vimos lo que hay ahí que observar. El 13 dice: fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso hay que preguntarlo. Es un dato sumamente importante. Completen entonces las preguntas con eso. ¿Qué es fieras ondas del mar? Que espuman su propia vergüenza. ¿Qué es espumar su propia vergüenza? Estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad eterna. Hay oscuridad eterna reservada para algunas personas, de la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Si usted va a Génesis se da cuenta que Enoc es séptimo desde Adán, pero es el primer profeta que aparece en la Biblia, porque aquí lo dice, que él profetizó y es el séptimo desde Adán y no había profecía antes de eso. Pues podemos ver, de esto también profetizó el verso 14, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los convictos. El juicio del Señor en futuro, ahí está, la venida del Señor con sus santas decenas de millares, ¿verdad? Va a ser el juicio contra los hombres convictos y contra todos los impíos, y dejar convicto, a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Cristo. O sea, aquellos que están hablando mal de Cristo van a ser juzgados por eso también. Sean llamados cristianos o los inconversos. Pero ahí comienza el verso 16. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Muchos llamados creyentes hoy día hasta cuestionan parte de la Biblia, cuestionan a Dios. Son llamados cristianos, que parece que tienen mucho dinero ya y se han sentido por encima de la palabra de Dios, se han enorgullecido, cayeron en el pecado de Satanás, el orgullo, y cuestionan. Ahora creen que pueden cuestionar la palabra de Dios y a Dios también. Pero vosotros, amados, el verso 17, tened memoria de las palabras, en el verso 17 pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Wow, esto es fuerte. ¿Quiénes son esos burladores y sus malvados deseos? ¿Qué son? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo, porque es Espíritu Santo ahí. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Wow, qué bueno, qué hermoso termina esto aquí. Entonces tenemos que en la observación, hemos observado ya todo hasta el verso 23, hasta el verso 21, para vida eterna. Ya el resto de ahí es saludo. Algunos que dudan, convencerlos. Ya ahí lo otro es parte del trabajo nuestro que debemos hacer. Algunos que dudan, convénzalos. A otros sálvenlos, rechazando aún la ropa contaminada. Entonces, luego de toda esta observación que hacemos, que debemos hacer, que he mencionado, entonces tenemos que comenzar ya a interpretar. Entonces tenemos que tomar hojas
anexas. Por ejemplo, si usted va a interpretar qué es un siervo, cuál siervo menciona ahí y qué Judá es, eso se le va a llevar mucho lugar en la hoja cuadriculada que tenemos, o en la hoja, perdón, que tenemos el patrón. Pues entonces usted coge una hoja anexo y pone anexo, así, anexo número 1, ¿verdad? Y en su hoja anexo número 1 es una hoja aparte, 2, 3, 4, las hojas que necesito. Usted comienza a describir lo que tiene que describir ahí sobre Judas, una número 2 para el asunto de siervo, y lo hace todo en hojas anexo, porque en esa hojita que hemos dado, con la cuadriculación o con las columnas para responder, no va a caber todo lo que usted va a tener que responder. Entonces la hace en hojas anexas, y ahí le hace la anotación. Esta pregunta sobre los ángeles, por ejemplo, sobre los ángeles que pecaron, está en el anexo número 4, por ejemplo, ¿verdad? Y ya sabemos que está en la hoja 4. Usted le pone a su hoja anexo 4. Entonces, así va describiendo. Sigan hacia adelante. Tienen que tratar de leer varias versiones de la Biblia. La Biblia de las Américas es la mejor, en párrafo, hasta mi entender. Hay otras Biblias que están bien traducidas. Y lea Reina Valera, las Américas, lea varias Biblias. En internet hay varias Biblias paralelas. Y lea varias veces, 4, 5, 6, 10 veces lea la carta de Judas. Entonces, así podrá hacer un mejor trabajo de observación. Recuerden que la mayor parte de cosas es la observación. Lo mejor, uno de los puntos más importantes del método inductivo es la observación. El método científico inductivo es la observación. Uno de los asuntos más importantes, de los pasos más importantes en la hermenéutica es la observación. La interpretación, vamos a trabajar en eso, pero ya de manera particular. Algunos van a encontrar una interpretación más adecuada, otra menos adecuada, pero siempre apegada a lo que la palabra de Dios quiere decir. Vamos a terminar aquí y luego vamos a trabajar, luego de toda la observación, cuando ustedes tengan la observación, que es su próxima tarea. Cuando terminen la observación, que ya la hicieron, se supone, solo arreglenla a los que les falta arreglarla, entran en la interpretación, comiencen a interpretar y a leer. Cuando terminen la próxima semana de la interpretación, entonces sí, vamos a comenzar a hacer el sermón. Entonces, si el sermón, vamos a estructurarlo, vamos a buscar el verbo central, vamos a buscar los puntos, todo va a salir de lo que ustedes han investigado. Gracias y es todo por hoy. Esta clase que corresponde al lunes, no recuerdo si es 23, 24, pero es el lunes de esta semana de marzo. Terminamos con la observación, comiencen a interpretar inmediatamente y comiencen a reportar su interpretación para comenzar a corregir. Y vamos a ver si hacemos una conferencia por Skype o por YouTube, por donde podamos, todos, para hablar una noche de estas, hasta que podamos reunirnos. Vamos a orar a Dios que pase todo este asunto viral y que los hijos de Dios sean guardados. En el nombre del Señor, damos gracias. Amén.